Saludos, mi nombre es Marco Nogués y soy profesor de física de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y en este video voy a introducir el tema de fuerzas y movimiento, que tiene que ver con el tema más grande de dinámica, que es el estudio de las fuerzas, y esto forma parte del curso de mecánica 2, pero este en realidad es un tema de mecánica 1 de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Y empezamos viendo una imagen de el famoso juego de jalar la cuerda, donde hay una liga profesional y vemos que cuando jala un equipo de la cuerda podemos considerar nos podemos fijar en la parte central de la cuerda, un pedacito, y ver cuáles son las fuerzas que están actuando sobre él para ver qué de los equipos es el que gana. Vamos a formular algunas preguntas fundamentales que la idea es que ustedes puedan contestar al terminar este módulo. Y ellos son: ¿qué es una fuerza? ¿Qué diferentes tipos de fuerza hay? ¿Cómo las reconocemos? ¿Cómo matematizamos las fuerzas? ¿Y cuál es la relación entre las fuerzas y el movimiento? Algunas de estas respuestas las pueden obtener jugando con la animación de FET sobre fuerza y movimiento, y también les recomiendo que vean la animación de tipos de fuerzas de educaplus.org. Sin embargo, es muy importante hacer una primera advertencia. Primero, el tema de las fuerzas, como muchos otros temas de física, comparten con el mundo cotidiano la palabra fuerza. A veces significan un poco la misma cosa, pero a veces no. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos del tema de fuerza, establecer en qué contexto lo estamos haciendo. Por otro lado, entre los profesores y los libros existe una gran diversidad de notaciones de fuerza. Entonces hay que poner mucha atención en que podemos poner fuerzas en diferentes formas, pero estamos hablando de la misma fuerza. Por lo que hay que recordar el lema de primero pensar en el concepto y después pensar en el nombre. Estaremos hablando de alguno de estos problemas a lo largo de todo este módulo. Vamos a empezar con la primera pregunta, y es: ¿qué es una fuerza para los físicos? Bueno, primero podemos ver que cuando una lanzadora de una bala en este evento olímpico avienta la bala, sabemos que está ejerciendo una fuerza. Por lo tanto, una de las primeras definiciones puede ser la de una fuerza actúa cuando se empuja o se jala un objeto. Pero lo más importante para nosotros es pensar la fuerza como una interacción, es decir, tenemos que elegir un objeto sobre el cual se está ejerciendo la fuerza. Por ejemplo, si aquí en el caso de un boxeador que está practicando sobre un saco de boxeo, el saco sería el objeto y el guante, el puño del luchador, está ejerciendo la fuerza sobre el objeto. Es decir, hay un agente, alguien que hace la fuerza, y alguien al que se le está ejerciendo la fuerza. Esto también lo podemos ver aquí con un jugador de fútbol americano. Tenemos que, si elegimos el balón como nuestro objeto a estudiar, pues entonces la mano o el jugador de fútbol americano se va a convertir en el agente, y el objeto que se va a estudiar es el balón de fútbol americano. Las fuerzas las podemos representar por flechas, que después vamos a ver que se tratan de los objetos matemáticos vectores, los cuales tienen tamaño, magnitud, es decir, cuánta fuerza le ejercemos hay en una cierta interacción, y también va a tener una dirección. Por ejemplo, esto lo podemos ver cuando en el juego de billar a la pelota se le puede dar la misma fuerza, pero en diferentes direcciones. La dirección va a tener que ver con el ángulo de inclinación de la trayectoria. Las unidades de la fuerza son los newtons, en honor a Sir Isaac Newton, quien tuvo que ver mucho en nuestro entendimiento del concepto de fuerza. Y finalmente, algo que es muy importante es considerar que las fuerzas pueden ser de muchas diferentes, las podemos clasificar de muchas diferentes maneras, pero en esta aproximación nos va a servir diferenciarlas entre las fuerzas que pueden ser de contacto, por ejemplo, cuando el bat pega sobre la pelota, y las fuerzas que pueden ser a distancia, por ejemplo, cuando se cae una taza de café y aparentemente no hay nadie quien está
jalando la taza, pero sabemos que existe la fuerza de gravedad que jala la taza hacia abajo. En mecánica 1 y mecánica 2 vamos a utilizar un cierto número de fuerzas, las cuales tenemos que saber reconocer y poder explicar en nuestras propias palabras cuáles son sus características principales. Aquí está lo que se llama un catálogo de fuerzas. Entre las más importantes que vamos a ver entonces es la fuerza de gravedad, fuerza de resorte, fuerza de tensión, fuerza normal, fricción, fuerza de resistencia del aire, en inglés drag, y fuerza de empuje, en inglés thrust. A continuación voy a explicar cada una de estas fuerzas, pero solamente voy a hacer énfasis en las imágenes. Ustedes pueden parar esta presentación y revisar el texto después con cuidado para que puedan tomar sus notas y después hacer su resumen, porque es muy importante entender cada una de estas fuerzas. La primera gran fuerza que vamos a ver es una fuerza a distancia y se trata de la fuerza de gravedad, que en el contexto de la física también se le llama peso. Aquí hay que tener cuidado porque peso en la cotidianidad no es la misma cosa. Entonces, lo que vamos a decir es que peso no es igual a masa y vamos a ver con cuidado más adelante la definición de masa. ¿Qué observamos? Bueno, cuando tenemos cualquier objeto que cae hacia abajo, está sujeto a la que llamamos fuerza de gravedad, la cual en este curso le vamos a poner la etiqueta de F mayúscula y una G en subíndice mayúscula también. Y aquí lo que aparece es una flechita que indica que es un vector. Siempre va a tener esta dirección vertical hacia abajo y siempre actúa, es decir, si este objeto está en el piso, también va a actuar la fuerza de gravedad. Es algo con el que vivimos todo el tiempo y sus implicaciones de que existe la fuerza de gravedad son muy importantes en todas nuestras acciones cotidianas. Nuestra primera fuerza de contacto que vamos a revisar es la fuerza de un resorte. Y esto es muy importante porque el modelo de cómo funciona un resorte va a ser algo que vamos a estar utilizando a lo largo de todo el curso para poder modelar cómo actúan las fuerzas en los cuerpos. Ahorita vamos a ver por qué. Pero sabemos que un resorte, cuando se comprime, va a ejercer una fuerza en contra de esa compresión. Es decir, si yo pongo un objeto y lo comprimo y lo suelto, esa fuerza de compresión, pues justamente va a tener la tendencia de lanzar el objeto hacia la derecha. En cambio, cuando si aquí conectáramos o pegáramos el resorte a este objeto y lo alargamos el resorte, lo elongamos, la fuerza va a ser ahora en el sentido contrario, es decir, va a ir hacia adentro del resorte. Decimos entonces que el resorte siempre va a tratar de regresar a su estado natural. Entonces, vamos a ver que es muy importante y yo les invito a reflexionar sobre qué objetos de la vida cotidiana tienen resortes y que verifiquen efectivamente que tienen este tipo de comportamientos. Las fuerzas de contacto también pueden ser fuerzas de tensión, es decir, las fuerzas que ejerce ya sea una cuerda, un hilo sobre un objeto. En este caso vemos que la cuerda está jalando este trineo. Vamos a decir que entonces la cuerda ejerce una fuerza de tensión sobre este trineo. En una representación más abstracta, pues tenemos al trineo como un punto y representamos la fuerza por medio de una flecha con su misma dirección, jalándolo. Richard Feynman, un famoso físico premio Nobel, comentó que uno de los enunciados más poderosos que tienen un montón de conocimiento es el hecho de saber que la materia está hecha en átomos. Y esta no es la excepción. Si nosotros pensamos en un modelo, que justamente es una representación de algo, pero de manera simplificada, que nos ayuda a pensar en él, pues podemos pensar que está hecho de pequeños átomos y esos átomos están interactuando con ellos a través de resortes. Vamos a ver por qué esta representación es útil. Pensemos justamente cuando un libro está en contacto con la mesa.
Pues si esta mesa está hecha de esta representación de átomos y moléculas, cuando el peso cae, pues hace que los átomos, los resortes de los átomos van a comprimirse. Entonces van a tener tendencia a querer regresar a su forma original y por lo tanto, en general, en conjunto, van a tener una fuerza hacia afuera y esto es lo que le llamamos fuerza normal. Piensa, por ejemplo, cuando estás sobre una cama y sientes los resortes y cómo te están empujando hacia arriba al mismo tiempo que te están sosteniendo. Es muy importante entender que si un objeto está en un plano inclinado, la fuerza del resorte va a estar en dirección perpendicular al plano de la superficie, como en el caso de esta rana. Esto es muy importante de entender. A esta fuerza a veces la podemos denotar como N mayúscula o N minúscula o con una F mayúscula y como subíndice una N minúscula. Otra fuerza muy importante es la fuerza de fricción, que también es muy conocida y la experimentamos todo el tiempo. Por ejemplo, si tenemos nosotros un niño en un trineo, va a haber una cierta fuerza debido a la superficie y esta fuerza se va a oponer al movimiento. Entonces podemos representar al niño y al trineo como un punto y si el vector velocidad aquí en verde va hacia la derecha, la fuerza de fricción va hacia a la izquierda. El origen de esta fuerza de fricción tiene que ver que entre las superficies existe un montón de distintas irregularidades que a la hora de chocar unas con otras hacen fuerzas que se oponen al movimiento. Este es un movimiento de fuerzas de fricción cinético porque el objeto está en movimiento. Pero por ejemplo, si tenemos a una rana en un plano inclinado y esta no se está moviendo, es porque también hay una fuerza de fricción, pero en este caso le llamaremos estática porque el objeto no se mueve, a partir de la cual sabemos que de alguna manera está actuando otra vez estas superficies. Normalmente la rana se deslizaría, pero justo la fuerza de fricción estática que actúa paralela a la superficie, las fuerzas de fricción actúan paralelas a la superficie y en contra justamente de que se caiga. Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta y también hay que tener en cuenta cuando muchas veces la fuerza de fricción la despreciamos y sucede justamente cuando tenemos superficies como hielo o superficies muy lisas entre sí donde esta fuerza de fricción es muy pequeña. Existe también la fuerza de rozamiento del aire, que es por ejemplo cuando una hoja cae en dirección hacia el suelo y vemos que no cae de manera acelerada. Esto es debido a que las moléculas del aire están ejerciendo fricción sobre la hoja, impidiendo que caiga como lo haría normalmente. Y la fuerza de empuje es, por ejemplo, cuando un cohete se eleva, entonces los gases que están adentro del cohete, que salen hacia abajo, ejercen una fuerza de empuje hacia arriba. Estas fuerzas las veremos con más detenimiento después. Para localizar las fuerzas es muy importante que aislemos el objeto que vamos a analizar, veamos con quién está haciendo contacto estas fuerzas y finalmente etiquetar y nombrar las fuerzas de contacto y las fuerzas a distancia. Ahora vamos a hacer un ejercicio para tratar de ver cuáles son las fuerzas que actúan sobre una caja en reposo. Primero tenemos que identificar el objeto de interés, que es la caja, y la cual ya está como un dibujo. Si se dan cuenta aquí lo más importante es que está simplificada la situación, está la caja y el piso. Ahora vamos a trazar una curva cerrada alrededor del objeto para delimitar lo que es mi sistema de los alrededores. La siguiente parte es localizar los puntos donde otros objetos están en contacto con la caja, lo cual en este caso es únicamente el piso. Esto nos va a permitir ahora nombrar y etiquetar cada fuerza de contacto a partir de estas superficies. Si el objeto se estuviera moviendo o si estuviera aplicando una fuerza horizontal, habría una fuerza de fricción. Pero como solo está la caja, la única fuerza que está actuando es la fuerza normal, que como sabemos actúa
perpendicularmente a la superficie. Entonces la vamos a dibujar aquí. Va a partir del piso y va a ir hacia arriba. Le vamos a poner como una flecha. Y la vamos a etiquetar. Le vamos a poner una N de fuerza normal y una flechita para identificar que es una fuerza que representada por un vector. Luego, no hay otro contacto, entonces vamos a pasar a las fuerzas de distancia, para lo cual sabemos que en este caso actúa como siempre la fuerza de gravedad. Normalmente actúa desde el centro de la caja y en este caso va a ser una flecha hacia abajo, porque la fuerza de gravedad siempre es vertical. Y le ponemos etiqueta fuerza de gravedad, puede ser una G mayúscula o una G minúscula y su vector. Intuimos que para que este diagrama esté correcto debemos de tener las dos fuerzas con el mismo tamaño. Para esto lo veremos más adelante. Por lo pronto, aquí hemos terminado.